Hola, ¿qué tal? Yo soy Ángeles Hernández y les voy a enseñar aquí en este pequeño video tutorial a cómo emplear las técnicas del óleo y el dibujo. Vamos a comenzar primero por el dibujo. Como ya había mencionado, el dibujo es como que el esquema general para después pasar a la pintura. Así que bueno, hablando un poco sobre mí, voy en 10º semestre de la universidad en la carrera de Artes Plásticas y mi trabajo como artista plástica se ha enfocado mucho en la pintura al óleo y explotar un poco más el dibujo. Sin más que decir, les voy a mostrar un poco de mi obra plástica y pues les menciono que lo que más me gusta es la ilustración. Así que pues bueno, ahí les va. Por ejemplo, tengo este dibujo de un espacio en el que estuve bastante tiempo, algunos mesecillos, y pues también te enseñando un poco de lo que es la estructura de la vista humana. Por ejemplo, estos que he mostrado, este es carboncillo, se usa mucho también para el dibujo, y el lápiz, los lápices que a continuación, un poquito más adelante se los mostraré. Por ejemplo, a mí, en lo particular, me agrada mucho la anatomía, en especial la figura de la mujer. Entonces es lo que más he dibujado, en lo que más he hecho mis ejercicios, dibujo y pues obra. Y por ejemplo, aquí ya no hay lápiz, pero la estructura general se hizo con el dibujo. Es plumón, así que sin más, les paso a enseñar un poco de mis obras en óleo. Bueno, pues lo primero que necesitamos es un espacio de trabajo lo suficientemente amplio, pues para tener todos nuestros materiales. Por ejemplo, los blogs, que esos los pueden conseguir pues en la papelería, un blog de dibujo, así tal cual, o en Aurrera o en Hiperlumen, pero pues para que no tengan mayor problema, es una papelería la más cercana que tengan. Y nuestros lápices, esto es para dibujo. Y les adelanto que vamos a necesitar algún espacio, algún tipo como de soporte, porque normalmente cuando se dibuja uno está acostumbrado a que le dicen, pues tienes que dibujar así tal cual, o sea, te quedas así. Y no, esa no es la forma correcta. La forma correcta sería tener nuestra hoja un poco inclinada para poder dibujar un poco más de frente. Así que pues bueno, ahorita les voy a pasar más a detalle los materiales que vamos a necesitar. Ahora bien, digamos que no conseguimos un bloc de dibujo, pero tenemos nuestra hoja. Recuerdan que les mencioné que tenemos que tener un soporte porque pues dibujar así es un poco incómodo porque pues nuestra posición va a ser más encorvada y el dibujo se va a distorsionar cuando lo queramos ver de frente. Se va a ver todo raro. Estas cosas de perspectiva es un poco más complicado. Y por eso mismo tenemos que tener nuestra estructura del dibujo, nuestro soporte de este modo. Pero ¿qué pasa si nada más tenemos la hoja y pues no tenemos en qué apoyarlo? Bueno, podemos conseguir una libreta lo suficientemente pues fuerte, rígida, que aguante pues sí, lo más suficientemente rígida. Y lo que vamos a hacer va a ser pegar nuestra hoja a la libreta. ¿Cómo la vamos a pegar? La podemos pegar con cinta azul que las venden en las ferreterías, o esta es una cinta especial porque no tiene mucho pegamento y cuando la desprendamos de la hoja no nos va a desgarrar la hoja ni la va a romper. Pero en caso de que no tengan, pues pueden conseguir el masking normal que venden en las papelerías. Ahora, vamos a fijar nuestra hoja a la libreta con el masking azul. De esta forma, para tener un poco más seguro, lo pueden fijar también de estos lados. Y ya que la tenemos, ahora sí podemos trabajar nuestro dibujo con un soporte. Pero bueno, como este no es el caso y tenemos un bloc lo suficientemente grueso con el que trabajar, pues les enseñaré de esta forma. Ok, pues miren,
Lo que vamos a necesitar principalmente son los lápices de dibujo. Los lápices de dibujo los pueden conseguir en la papelería. Y al igual que estos tipos de blogs, necesitamos para dibujar un papel especial que se llama, bueno, el más comercial es papel marquilla, que igual lo venden en las papelerías, o si no, también pueden comprar una cartulina blanca, de preferencia para empezar, y después les puedo enseñar que pueden conseguir otro tipo de papel, por ejemplo el craft. Pueden tener este tipo pues de resultados. Es un papel pues que más que nada nos ayuda como que el fondo. Y un papel, por ejemplo, este negro, que pues de igual forma podrían emplearlo con una hoja de papel negro o una cartulina negra. Estos son blogs que pues obviamente se consiguen en tiendas como Hiperlumen y pues sí son algo caros. Si a ustedes les gustaría hacer del dibujo algo más personal, profesional para ustedes, no es cierto, no se necesita ser profesional. El chiste es que ustedes lo quieran hacer, así que en Hiperlumen pueden conseguir este material o en las papelerías. Y pues también podemos utilizar esfuminos. ¿Qué son estos esfuminos? Igual los venden en la papelería y por qué varían de tamaño. En un momento se los paso a explicar. Ok, hablemos de los lápices. Los lápices de dibujos tienen una característica especial, es que tienen letras y tienen números. El lápiz que siempre usamos para anotar, el escolar, es un HB. Un HB significa que no va a sacar tanto grafito. Y a diferencia de los lápices de dibujo, es que estos van a sacar bastante grafito. Y podemos saber cuánto grafito o qué tan cremoso va a ser un lápiz dependiendo de la numeración que tengan. Por ejemplo, entre más grande es la numeración, va a ser más cremoso. Y sabemos que son de dibujo porque son letra B. Es decir, este lápiz 8B, no sé si se enfoca, no se enfoca muy bien, pero este es uno de los lápices que va a dejar más grafito, es decir, va a dejar más oscuro la hoja. Y pues esto va a variar mucho dependiendo del efecto que queramos tener del dibujo. Sirve mucho para los sombreados. Los lápices más cremosos, por ejemplo, en este caso el 8B, nos va a dejar más intensidad en una sombra y nos va a permitir esparcir esa sombra en el dibujo de una forma, pues, va a ser un poco más fácil. Ahora sí, ¿qué son estos? Los esfuminos. Porque también vienen en tamañitos, porque igual vienen numerados. Estos esfuminos sirven para degradar el grafito que dejó el lápiz, es decir, supongamos que dibujamos un círculo y un lado lo llenamos con el lápiz 8B. Y lo que vamos a hacer después, si le queremos dar el efecto como de una esfera, vamos a pasarle el esfumino por donde está toda la carga de la sombra y lo vamos a esparcir en lo que nos resta de la hoja blanca. Les voy a mostrar un ejemplo más adelante. Y, por ejemplo, lo indispensable para dibujar, obviamente, es el soporte. En este caso es la hoja. Les expliqué que esta hoja se llama marquilla. O bueno, así se puede conseguir en la papelería. O pueden usar cartulina. La ventaja que tenemos al tener un blog es que pues ya tenemos un soporte lo bastante duro para trincarnos, pero por ejemplo si vamos a comprar una cartulina tenemos que conseguir aparte un soporte para poder recargarnos y que la hoja no se nos juegue y pues más que nada tener esa seguridad al momento de dibujar. ¿Por qué una hoja especial y por qué no una hoja pues cualquiera? Una hoja cualquiera es muy lisa, donde escribimos es una hoja muy lisa, entonces lo que va a pasar es que el grafito del lápiz se va a correr demasiado rápido, demasiado fácil, y ¿qué va a pasar? Pues nuestro dibujo se va a manchar. La diferencia del papel marquilla es que si lo sentimos, tiene un poco de textura, se siente un poquito poroso y por eso mismo el grafito se va a quedar mejor, se va a ver bien y pues no se va a batir. A continuación, ahora sí, les enseñaré algunos ejercicios que pueden usar pues para plasmar
sus ideas y pues para practicar más el dibujo. Ahora sí, recuerdan que les mencioné que la forma correcta de dibujar no es tal cual así, sino que se tiene que poner un pequeño soporte. Por ejemplo, en este caso tengo una pequeña cajita con clavos que puedo poner abajo y puedo dejar así. Entonces el ángulo en el que lo voy a dibujar va a ser más elevado hacia mí y va a ser un poco más fácil. Si se les resbala, entonces pueden ocupar algo que se los atore desde abajo, por ejemplo una goma. Y es súper importante también, pues para borrar necesitemos una goma de migajón de preferencia. Ya, lo ponemos aquí, que quede pues más o menos fijo. ¿Y qué ejercicios les recomiendo para empezar a dibujar? Bueno, pues agarramos un lápiz de los normales, el HB, para comenzar a dibujar. O pues más bien, para empezar con unos ejercicios. Estos ejercicios se trata, por ejemplo, agarrar un objeto relativamente sencillo, geométrico, que nos sirva como base para empezar con esto del dibujo. Déjenme conseguir. Vamos a ir desde lo sencillo, figuras sencillas, a pues cosas un poco más complejas, pero eso es con un poquito de tiempo. Por ejemplo, vamos a poner el objeto acá y como lo veamos lo vamos a intentar dibujar. Yo siempre les recomiendo que cuando vayan a dibujar no marquen la línea fuerte, porque ¿qué pasa cuando marcamos fuerte? Pues se marca mucho, evidentemente, y cuando intentamos borrar pues no lo logramos borrar realmente bien y queda este tipo de marca, se marca en la misma hoja. Así que les recomiendo hacer trazos suaves y trazos completos. ¿A qué me refiero con trazos completos? Es decir, una línea. Lo mejor es esto, porque cuando hacemos varias líneas, como por ejemplo esto, ensuciamos mucho el papel y pues no se ve tan bien. Tenemos que borrar un poco más y pues implicar borrar significa manchar la hoja. Y para dibujar necesitamos un esquema general. El esquema general está conformado por líneas, pues líneas limitadas. Es decir, si quiero dibujar este objeto, voy a hacer el trazo del círculo, voy a bajar para hacer el cilindro y voy a terminar en otra línea. Y así, esta sería una estructura general. Lo que nos sobra lo vamos a borrar con mucho cuidado para no manchar. No se aflijan si es que el objeto no sale tal cual está. Obviamente esto del dibujo es con mucha práctica y pues mucha paciencia, también requiere mucho tiempo. Y pues en este taller en lo que nos vamos a enfocar no es en una precisión de la técnica, no es en una precisión de la figura, no les tiene que quedar exactamente igual. El chiste es que ustedes se sientan relajados, el chiste es que ustedes digan, ok, lo estoy haciendo, estoy intentando algo nuevo. Bueno, sin más, ahora sí, vamos a comenzar a explicar esto de los lápices. Digamos que ya tenemos la estructura general, que como ya había dicho son líneas muy limitadas, pues para no manchar la hoja. Vamos a buscar de nuestros lápices de dibujo el que tenga, por ejemplo, pues menor grafito. En este caso yo tengo 5B, 6B y 8B. El que tiene menos grafito sería en este caso el 5B. Ahí se ve. Y lo que vamos a hacer es que, basados en cómo se ve la luz en este objeto, por ejemplo, estoy viendo que en esta parte hay mucha luz. Aquí de hecho hay una franja blanca que significa que es la luz, y aquí podemos ver sombras. Vamos a comenzar con el dibujo por las sombras, ¿ok? La forma correcta para dibujar no es teniendo el lápiz así, porque lo que va a pasar es que al hacer esta fricción con la hoja vamos a manchar lo que resta y se va a ver sucio. No queremos que se vea sucio, queremos que sea lo más limpio posible. Entonces vamos a sostener el lápiz un tanto alejado, vamos a intentar tener nuestra mano alzada. Si no entendemos que es complicado, entonces lo que vamos a hacer es
tal vez recargar un poco fuera de la hoja en la que estamos trabajando y comenzar a, pues se podría decir, colorear, pero no es un color, de manera inclinada a, a la figura que ya hicimos previamente, suave, muy suave. ¿Saben por qué? Porque como este grafito es bastante, pues pinta bastante, no es necesario ejercer tanta fuerza para empezar a dibujarlo. Así que lo que podemos hacer es que con círculos empezamos a rellenar poco a poco. En la zona donde hay luz, que es esta, no vamos a poner mucho lápiz, vamos a limitar la cantidad de lápiz, y donde hay más sombras, que por ejemplo es en este lado, vamos a remarcar más, mucho más. De igual forma, para rellenar la parte de aquí, seguimos la misma lógica del objeto y con pequeños círculos le damos un pasón. Muy bien, ahora ya intentamos marcar las sombras que pues más vemos, o al menos que las sombras que yo observo más en mi objeto, y vamos a pasar afuera del objeto. ¿Qué vemos afuera de este objeto? Vemos una sombra proyectada por la luz natural que tenemos de este lado. ¿Ven? Entonces lo que vamos a proceder es volver a regresar con el lápiz y marcar las sombras. En este caso la sombra está muy marcada por el mismo objeto, y la sombra que es más profunda es la de abajo del objeto. Entonces vamos a comenzar a darle sombra. ¿Por qué es importante darle sombra en el dibujo? Porque no se queda nada más en un objeto que no tiene volumen. Le estamos dando volumen a nuestro objeto, y esto quiere decir que intentamos que se vea, pues, sin bien no real, pero que sí hay una cierta característica 3D, ¿no? Así que pues bueno, vemos que el objeto tiene marcadas las sombras de pues sus laterales. Entonces vamos a intentar no salirnos de esas sombras, hacerlas pues rectangular como se observa tal cual en el objeto. Muy bien. Con este simple lápiz podemos trabajar mucho la sombra. Ahora les voy a enseñar la diferencia de un 5B al 8B que ya les había mencionado. Este es 4B, lo siento. El 8B. ¿Vieron qué tanto se le puede poner de grafito a la hoja con el 5B? Ahora vean la diferencia, cómo se ve con un 8B. Por ejemplo, la sombra que ahorita estoy viendo en mi objeto, la más marcada, la que más me interesa marcar para que se note que es voluminoso, es esta. Entonces, no sé si pueden ver la diferencia de que ni siquiera estoy ejerciendo presión en el lápiz, sino que es la cantidad de grafito normal que va a dejar, pues por la numeración que tiene. Entonces, con estos lápices podemos trabajar diferentes niveles de sombreado. Si son sombreados muy marcados, pues nos conviene tener un lápiz 8B. Por ejemplo, igual acá puedo ver un poco de sombra en el objeto, entonces lo voy a marcar mucho más con mi lápiz 8B. Muy bien, ahora que ya terminé de marcar mis sombras en el objeto, les voy a proceder a enseñar cómo se usan los esfuminos. La diferencia de números en los esfuminos es que pueden ver que entre menos número es más delgado. Esto es nada más para hacer detalles en el dibujo. Por ejemplo, como en este dibujo no le voy a poner tantos detalles, voy a usar un esfumino más grande, que sería este, un número 5. Les digo, se puede conseguir en la papelería. ¿Esto de qué me va a servir? Pues les expliqué que voy a agarrar la sombra y la voy a esparcir por mi hoja. Esto nos va a dar una sensación visual más lisa. Se le va a quitar la textura que deja el mismo lápiz en la hoja y lo vamos a aplanar un poco más, y nos va a permitir dar nos va a permitir abarcar mucho más de lo que llegó el lápiz, y va a hacer que la degradación del color sea un poco más sutil. Igual les recomiendo no usar
presión para el esfumino, porque el mismo grafito que ya dejamos con anterioridad corre fácil con el esfumino. Por ejemplo, no sé si se logra apreciar la diferencia de la textura que daba la sombra antes del esfumino a como ya se ve ahora. Miren, lo que nos permitió abarcar todavía después de haber usado el grafito. Ahora en el objeto, para que vean un poco más la diferencia, aquí, por ejemplo, aplanamos un poco la textura y recorremos, embarramos el lápiz un poco más, y aquí en esta sombra un poquito más marcada, ya que es viendo un objeto, es un ejercicio relativamente fácil porque estamos viendo al objeto y estamos viendo las sombras que se marcan y las luces que hay. Es un poco más complicado hacerlo sin ningún apoyo visual. Esto es decir, sin ningún objeto, sin ninguna imagen, sin ninguna foto, porque nosotros tenemos que poner las sombras tal cual de nuestra imaginación, de nuestro cerebro en el objeto, y tenemos que intentar que sean lo más acordes, no más acordes, más... bueno, eso se corta. Y ahora sí, este es un ejercicio relativamente pues fácil. Ahora vamos a pasar a un ejercicio un poco más complicado sin la ayuda de un objeto. Espero que haya sido de su agrado este pequeño taller de dibujo. Si necesitan más talleres, por supuesto voy a estar disponible toda la semana que dure el taller. Y pues nada, a continuación voy a pasar a explicarles un poco más a detalle sobre la técnica del óleo, que es una de las técnicas que más me gustan.